Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí, perdón, para estudiar la palabra de Dios. Amén. Hoy vivimos tiempos difíciles. Están diciendo que está haciendo mucha calor en México, mucha calor, hasta 44 grados. Y dicen por ahí, escuché una nota que el próximo mes va a ser más calor. Está difícil la situación en el mundo, pero bueno, la gente le hemos dado la espalda a Dios. La apostasía y todas esas cosas de las que nos habla la palabra de Dios están pasando enfrente de nosotros. Yo te invito a que reflexionemos, a que busquemos a Dios, le demos honra, ya que Él se la merece. Amén. Porque cuando lo busquemos, dice su palabra, en los postreros días, en aquellos días, cuando nosotros le necesitemos, dice que Él se burlará de nosotros. Hoy es el día de buscar al Señor. Amén. Démosle pues honra. Démosle gracias porque estamos de pie. Padre poderoso Dios, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, para darte honra y gloria, Padre Dios todopoderoso Rey. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te presentamos todas nuestras situaciones, buenas y malas. Toma el control de nuestras vidas, Padre poderoso Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Vamos ahí a Primera de Juan. Hoy vamos a ver un tema que dice: Dios demanda obediencia. Amén. Dios demanda obediencia. Dice Primera de Juan 1, 2 al 4. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Cuando nosotros cometemos errores o ofendemos a Dios, nosotros tenemos que buscar a Dios y pedirle perdón. Amén. Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Y dice el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él ya ha pagado por todos nuestros pecados, por los míos, por los de todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer que Él es Dios. Amén. Creer que Él es mi salvación, creerle en su palabra, obedecer su palabra. Amén. Y yo tendré de su gracia. Amén. Y Él dice, me llevará a la salvación. Dice el 3. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Amén. Dice, ¿cómo puedes decir que tú me conoces o que guardas mis mandamientos? Ni siquiera conoces tu palabra. ¿Cuántas personas en el mundo hay que dicen que creen en Dios? Amén. El diablo también dice que cree en Dios. Pero nosotros lo que tenemos que hacer o debemos hacer no es creer en Dios, es creerle a Dios. Creer en Dios es hacer su voluntad, hacer su palabra. Pero ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿O cómo llevamos a cabo su palabra? ¿O la obediencia a Dios si no lo conocemos? ¿Sí? Todo mundo dice que cree en Dios, pero no todo mundo le cree a Dios. ¿Sí? Sí, yo puedo creer que existe y que es real porque alguien hizo estas cosas, alguien hizo el universo, alguien nos dio la vida, alguien nos hizo tan perfectos como es el ser humano. Eso solo lo puede hacer alguien que es poderoso. Y el poderoso que lo hizo se llama Dios, Jesús de Nazaret. Entonces hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no puedes creerle a Dios. Creer en Dios, pues sí, pero creerle a Dios no, porque no lo conoces. Entonces yo te invito a que escudriñemos la palabra, amén, para que le conozcamos, para que creamos en su palabra, para que le creamos a Dios, amén. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, amén. ¿Cómo guardamos sus mandamientos si no estudiamos la palabra de Dios? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Por qué dice la verdad no está en él? Porque la verdad es la palabra de Dios y necesitamos nosotros tener esa palabra, conocerla, amén, aplicarla en nuestra vida, ser obedientes a la voluntad de Dios, amén. Entonces sí, estamos teniendo una relación con Dios. Entonces sí podemos decir,
yo le creo a Dios. Amén, porque le conozco. Vamos a Juan, por favor. A Juan 6:39. Juan 6:39. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 6:39 al 42. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Perdón. Ok. Dice, esta es la voluntad del Padre, que lo que me diere no lo pierda. ¿A quién se refería? A los discípulos, a los que andaban con él. Amén. Por eso en alguna escritura dice, Señor, de los que me diste, no perdí nada más que era uno, al hijo de perdición, que fue Judas el que lo entregó. Amén. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. ¿Cuál era la voluntad de Dios? De que viniera Jesús, su Hijo, al mundo, que nació a través de María. Que todo el que lo viera, lo conociera y creyera en él, no se perdiera, sino más tuviera vida eterna. Amén. Él vino al mundo y se hizo acompañar de 12, que uno lo traicionó. Amén. Les instruyó en su palabra, y por eso tenemos esta palabra viva, que es la palabra de Dios, la cual estamos leyendo el día de hoy. Amén. Y esta hay que obedecerla. Amén. Esto es a la obediencia de Dios, de todo lo que está escrito, porque es su palabra. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? No podían creer en él. Amén. No podían creer en él porque lo veían viviendo en una familia como ahora vivimos nosotros, con un papá, una mamá, hermanos y hermanas. Amén. Así vivía Jesús, porque él tenía su familia. Amén. Entonces no creían los fariseos, los escribas y los sacerdotes que él era Dios. Amén. Pero veamos qué nos dice Juan 14, aquí más adelantito. Juan 14, 8, 12. Amén. Juan 14, 8 al 12 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Amén. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Porque también tenían sus dudas, porque sabían que era hijo de María y del carpintero. Pero Jesús le dice algo a Felipe. Felipe, si no crees por mi palabra que yo te doy, entonces cree por las obras que hago. Amén. ¿A qué se refería? Que resucitaba a los muertos, hacía ver a los ciegos, andar a los paralíticos, amén, hablar a los mudos, y esas cosas todavía las hace, porque Dios está vivo, porque Jesús está vivo, porque Jesús aquí está en medio de nosotros, amén. Y dice que si nosotros tuviéramos fe, aún cosas mayores que las que Él hizo, haríamos, porque Él va al Padre, amén. Qué importante pues es que nosotros escudriñemos la palabra, conozcamos a Jesús, amén,
le creamos, nos reconozcamos pecadores, nos alejemos de la maldad y tomemos una cruz y lo sigamos. Hoy en estos tiempos, qué importante es que nosotros busquemos de Dios cuando vemos tanta maldad, tanto dolor en las familias desintegradas por el pecado, por los vicios. De verdad es tiempo, de verdad importante para que nosotros busquemos a Dios. Amén. Vamos a regresar a Juan 6. Juan 6, 60 al 71. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Dios dice que lo más importante de nosotros es el espíritu que mora en nosotros. Como lo hemos mencionado, nosotros somos seres tripartitas, somos espíritu, alma y carne. La carne va a la tierra de donde fue sacada, el alma al seno de Abraham o al infierno, y el espíritu regresa a Dios, que es el soplo de vida. Amén. Para Dios lo importante es nuestra alma. Amén. Para Dios lo importante es el espíritu que mora en nosotros. Dice Juan 6, 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían, y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Aquí dice algo muy importante Jesús. Les dice a sus discípulos algo muy importante. Nadie nos puede convencer venir a Jesús. La gente nos puede hablar de la palabra y nos puede invitar a conocer a Dios. Pero si Dios no toca nuestros corazones, pero si nosotros no tomamos la decisión de seguirle, de buscarle, amén, entonces Dios no va a venir a nosotros. Y nos abre el entendimiento, porque podemos leer la palabra de Dios muchas veces, pero si Dios no nos abre el entendimiento, no le pedimos sabiduría, entonces no vamos a tener discernimiento de su palabra. Amén. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hablaba de Judas. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre es el que tiene misericordia de nosotros. Amén. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Dice que muchos se fueron, se desanimaron, y hoy muchos se han ido y se han desanimado. Amén. Entonces, dice que Jesús le dijo a Pedro, si ustedes también se quieren ir, váyanse, porque muchas veces se nos hace dura la palabra de Dios, se nos hace difícil obedecer la palabra de Dios, porque amamos el pecado, porque amamos las cosas del mundo, y apartarnos de las cosas del mundo es muy difícil. Por eso nosotros tenemos que clamar a Dios y pedirle que tenga misericordia y que nos ayude a la obediencia, a serle fieles. Amén. Dice la palabra de Dios en el 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es el diablo. Amén. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Amén.
Entonces dice Jesús, yo no los escogí a ustedes, el Padre los envió a mí. Amén. Entonces, del que Dios quiere tiene misericordia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar al Padre y pedirle que tenga misericordia de nosotros, porque Dios es bueno. Amén. ¿Y cómo buscamos al Padre? Al Padre llegamos a través de Jesús. Es el único medio entre Dios y los hombres. Aquel que vino a morir en una cruz, y como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, ¿sí? En ningún otro nombre hay salvación. Igual en Juan 14:6 dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros tenemos a Jesús, que dice ahí que Él es el juez, que a Él debemos de acudir cuando nosotros ofendemos a Dios, para que Dios nos perdone y tenga misericordia de nosotros. Amén. Vamos otra vez a Primera de Juan. Primera de Juan 4:10 al 12. 4:10 al 12 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Dice que Él nos amó primero. ¿Y cómo vemos que Dios nos amó primero? ¿Por qué? Porque Él vino al mundo y murió en una cruz por ti y por mí, y dio su vida para que tú y yo alcancemos la salvación. Lo único que tenemos que hacer es obedecer su palabra, reconocernos pecadores y ser bautizados en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Esa es la obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dar a nuestro único Hijo para que otro tenga vida? Amén. Qué difícil es eso. Por eso no hay mayor amor que el que entrega a su Hijo para que los demás tengan vida. Y no se refiere a una vida carnal, a esta vida que tenemos nosotros en este mundo. Se refiere a la segunda vida, que es la espiritual. Amén. Que esa es por una eternidad. Esta vida es pasajera y va a terminar. Pero viene una que es por toda la eternidad, y es por la que Cristo murió por ti y por mí en una cruz. Amén. Bien, vamos otra vez a Juan. Juan 19. No es que dice en Juan 19. Perdón, Juan 18, 19 al 24. Juan 18, 19 al 24. Amén. Dice la palabra de Dios. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás y al sumo sacerdote. Amén. Vemos cómo la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos de ser honestos, decir la verdad, y Jesús siempre nos enseñó a decir la verdad, aún
estando en una situación muy delicada porque lo estaban apresando, porque querían matarlo, porque siempre quisieron matarlo. Amén. Entonces, Dios nos habla a la obediencia, Dios nos habla que nos apartemos del pecado. Y qué importante es decir la verdad, no importa en qué situación estemos, porque cuando nosotros mentimos nos vamos hundiendo en un fango del cual no podemos salir. Amén. ¿Por qué? Porque una mentira lleva a otra, otra mentira a otra. Por ejemplo, cuando practicamos el adulterio, cuando practicamos el hurto, cuando practicamos todas esas cosas, mentimos. Y viene mentira tras mentira, mentira tras mentira, y cada vez nuestra alma se corrompe más y estamos más cerca del infierno. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que nos demanda obediencia. Vamos a leer otra vez. Aquí está Jesús siendo interrogado y dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que yo les haya hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¿Sí? Jesús es claro. O sea, ¿por qué me interrogas? Yo no he mentido, yo todo lo que digo lo digo públicamente, pues pregúntale a los que me escuchan. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Amén. Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Amén. Anás entonces le envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Amén. Qué hermoso es cuando nosotros aprendemos a decir la verdad. Cuando nosotros aprendemos a decir la verdad, viene una liberación en tu vida. Y cuando nosotros aprendemos a actuar honestamente, obedeciendo a Dios, amén, conforme a su palabra, nosotros vivimos tranquilos, vivimos con libertad. Cuando andamos en el mundo, en el pecado, en la droga, en el alcohol, haciendo la maldad, en el adulterio, experimentamos situaciones graves de angustia, de desesperación, porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Amén. Mas Dios vino a construir, mas Dios vino a dar vida eterna. Por eso Dios nos invita a la obediencia. ¿A cuál obediencia? A la que está en su palabra. Amén. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, escudriñamos su palabra, la comprendemos y la aplicamos en nuestra vida, se vive algo completamente diferente. Llega la alegría, la felicidad a los hogares, llega la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque abrimos el corazón, abrimos nuestra vida a Dios. Y cuando nosotros hacemos la maldad, caminamos con nuestras propias fuerzas y Dios no está con nosotros. Yo por eso te invito en el amor de Cristo a que le busques, a que le amemos, a que le creamos a Dios. Amén. Y obedezcamos a su palabra y verás la diferencia en tu vida. Si eres padre de familia, madre de familia, verás sonreír a tus hijos. No verás más lágrimas, no verás más tristeza. Habrá que comer en la casa, porque cuando andamos en el mundo, en la maldad, gastamos el sustento de la familia a veces en lugares donde no se debe. Amén. Y nuestros hijos tienen hambre, ocupan calzado, están enfermos, pero la maldad que mora en nosotros nos hace actuar de una forma que no edifica. Amén. Entonces vayamos y obedezcamos a Dios, busquémosle y conozcamos su palabra. Amén. Y para concluir, vamos a Juan 17, 1 al 20. Amén. Bien, dice la palabra de Dios. Vamos a leer estas citas. Dice: estas cosas habló Jesús
Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amén. Otra vez vuelve a decir, para salvar, llevarlos a la salvación a los que les dio, a sus discípulos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y te ha glorificado en la tierra, ha acabado la obra que diste que hiciese, morir por nosotros. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Amén. Aquí nos está diciendo, ¿a quién está hablando? Jesús. Y aquí nos está diciendo que Él ya existía. Hay quien dice que María es la madre de Dios, entonces fuera diosa. No, Jesús ya existía antes de María, y Él hizo el mundo y Él hizo a María. Amén. María fue el vaso que sirvió para que el Espíritu Santo engendrara a Jesús, que fue aquel que vino y murió en una cruz para darte salvación a ti y a mí, y que Jesús es el mismo Dios. Lo acabamos de ver allí en Juan 14, 8, 9, cuando le dice a Felipe: si no crees por lo que yo te digo, que yo soy Dios, entonces cree por las cosas que yo hago. El que me envió no es más que yo, ni yo más que el que me envió. Amén. O sea, Jesús dice que Él es Dios, y aquí nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Se refiere a los discípulos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Amén. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Estaba orando por sus discípulos. Amén. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está orando Jesús al Padre y le está diciendo: aquellos que me diste, se refiere a los discípulos, aquellos que me diste yo los he guardado, pero yo ya me voy contigo a donde estaba, entonces ahora guárdalos. Si recordamos que el día de Pentecostés dice que de toda la gente que lo seguía, nada más quedaron 120. Amén. Y a ellos vino el Espíritu Santo. Amén. Y eso es a lo que se está refiriendo cuando le está diciendo al Padre: guárdalos. Ahora tú, porque ya me voy. Amén. Y Él les dijo: estén ahí y esperen, porque vendrá el Consolador. ¿Y qué es el Consolador? El Espíritu Santo, que hoy mora todavía en este mundo con nosotros. Amén. Dice: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. A muchos que hablan de Cristo, que se llaman seguidores de Cristo, el mundo los aborrece, como dice aquí su palabra de Dios, y como así aborrecieron a sus discípulos, incluso excepto Juan,
pero todos fueron asesinados por predicar la palabra de Dios. Amén. Por eso dice, mi pueblo sufre violencia, y dice, y serán entregados en los postreros días, que son los que estamos viviendo aún, por sus propios familiares. Amén. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Dios mandó a su Hijo al mundo, primero para que nos predicara su palabra, para que nos enseñara la palabra. Y es lo que está escrito en este libro, que es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y Él, cuando le está orando al Padre de sus discípulos, le está diciendo, ahora guárdalos, porque ahora yo los envío al mundo. No quiero que te los lleves, quiero que se queden en el mundo, pero quiero que los guardes. Amén. Que tengas misericordia de ellos. Amén. Dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Dios estaba orando por cada uno de nosotros, que obedezca a Dios, que se aparte de la maldad del mundo. Amén. Y que crea en Jesús. O sea, dice, guarda a los que me diste, a sus discípulos. Dice, pero también guarda y salva a todos aquellos que crean en mi palabra a través de ellos. Hoy no está Pedro, no está Juan, no está Lucas, pero estamos nosotros escudriñando la palabra de Dios y diciéndote que le creamos a Dios, que escudriñemos su palabra y que seamos obedientes. Amén. Para que nosotros alcancemos de esa bendición. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos en el próximo video. Si tienes a bien y te gusta este video, compártelo con tus amigos y que sea de edificación. Que Dios te bendiga. Mayín.